El primero de ellos está celebrando 35 años en la conducción del noticiero Univisión en la cadena más importante de los Estados Unidos. Es hermano de periodista y padre orgulloso de periodista. Se define él a sí mismo como inmigrante, periodista y escritor. Y yo agregaría también algo o más de algo rebelde, tal vez por herencia de su madre. Sí, a mi amigo Jorge Ramos. Bienvenido, Jorge. Y vamos a... En primer lugar, yo creo que hoy día tenemos un poco de tiempo, Jorge, para preguntarte por tu infancia. ¿Cuántos hermanos eran? Somos 4 hermanos y una hermana, Lourdes. Lo interesante, Mario, es que todos tenemos un año de diferencia. Imagínate a mi madre sin ayuda en la casa, con 5 niños de 5, 4, 3, 2, 1. Y así crecimos. Y fue una mujer sumamente rebelde, tiene 88 años y afortunadamente la tenemos con nosotros, pero recuerdo ese momento de rebeldía cuando una noche, y yo estaba ahí, mi padre siempre le gustaba que lo atendieran, desayuno, comida y cena, pero en las cenas él se preparaba un chocolate caliente. Y entonces un buen día, este chocolate caliente que era muy difícil de preparar, mi mamá le dice, no más, y no le quiso volver a hacer su chocolate caliente. Y no solo eso, sino que mi madre, a quien no le habían permitido ir, olvídate de la universidad, ni siquiera a la secundaria, decide ponerse a estudiar. No solo leer muchísimo, sino ponerse a estudiar. Y me la encontraba yo en los pasillos de la universidad. Así que esa idea de rebeldía surge precisamente de ella, y estoy seguro que con todos mis hermanos y con Lourdes es exactamente lo mismo. Es la idea de no dejar que otros decidieran por ti y de tratar de imponer tu futuro. ¿En qué momento de tu vida tú decides, te das cuenta, sabes que quieres ser periodista? Yo quería ser cualquier cosa menos periodista. Quería ser rockero, quería ser futbolista. De niño me encantaba jugar y que me dijeran Borjita Ramos. Había un gran jugador que se llamaba Enrique Borja y yo quería ser como Enrique Borja. Y quería hacer muchas otras cosas, pero no periodista. Trabajé en una agencia de viajes, Mario, porque teníamos que pagar la universidad. No había suficiente dinero para pagar una escuela, una universidad privada. Pero un buen día, en marzo de 1981, dejé la agencia de viajes, empecé a trabajar en una estación de radio. Y ese día hay un atentado en contra de la vida del expresidente Ronald Reagan. Y el director de noticias sale a la sala de redacción y pregunta, ¿quién de ustedes habla inglés? Y yo levanté la mano, mintiendo un poco porque hablaba tan mal inglés entonces como ahora. Y después pregunta, ¿y de ustedes quién tiene el pasaporte listo? Al final, Mario, yo fui el único que tenía el pasaporte listo y que hablaba un poquito de inglés. Y entonces me envían a Washington precisamente a cubrir el atentado contra la vida de Ronald Reagan. Al final, decidí que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. Eso me cambió. Quería estar en los lugares donde cambiaba la historia y entrevistar a las personas que lo hacían. Ahora, todos estos años que llevas en el periodismo, desde ese entonces hasta hoy día, ¿ha habido un cambio importante en la forma en que se entregan las noticias, cómo se hace el periodismo? Yo creo que hay muchos cambios. Yo aprendí tarde en mi carrera que lo más importante que debíamos hacer nosotros como periodistas era cuestionar a los que tienen el poder. Quizás Trump me empujó un poco hacia eso, Mario, en la idea de que la neutralidad no es necesariamente lo mejor en el periodismo, y en casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos, de dictaduras, creo que debemos tomar partido. Así que creo que ese enfrentamiento con Trump en el 2015 me ayudó a entender que nuestra función era no solo reportar la realidad como es, sino que además debíamos cuestionar a los que tienen el poder. Eso me parece fundamental, y eso después, por supuesto, se extendió a otras entrevistas. Lo otro que ha cambiado es la manera de hacer entrevistas. Estamos haciendo esta conversación por computadoras, no en televisión. Y te doy el ejemplo contigo. Tú y yo tuvimos una entrevista hace varios meses, y la entrevista en televisión le fue más o menos bien, la vieron como 500,000 de personas, pero esa misma entrevista, Mario, exactamente la misma que tú y yo tuvimos, la pusimos en Facebook, y antes de comenzar ya llevaba más de 8 millones de vistas. Ese es el futuro, y si no nos agarramos del futuro,
vamos a desaparecer tú y yo como dinosaurios televisivos. Es verdad, pero mira, tú hablas de lo de Donald Trump, pero tú no solamente tuviste problemas con Donald Trump, sino que también tuviste problemas con López Obrador hace no muy mucho y también con el presidente Maduro. O sea, son de tendencias todos diferentes y has tenido, o te echaron o se levantaron y se fueron, no sé cómo lo hicieron. Pero yo creo que hay una palabra preciosa en español, Mario, que es contrapoder. Y creo que los periodistas debemos ser contrapoder, siempre estar del otro lado de los que están en el poder, no importa si son de izquierda o de derecha. Y me parece muy bien, a veces me acusan de comunista, a veces me acusan de neoliberal, me acusan de muchísimas cosas, pero yo creo que lo importante como periodistas es siempre poder estar del otro lado de los que están en el poder. Nuestro trabajo es hacer preguntas duras, para eso sirve el periodismo en una sociedad. O sea, ¿tú te consideras un periodista agresivo? ¿Cómo te definirías tú como periodista? Yo quisiera aspirar a poder ser contrapoder. No siempre pasa, hay entrevistas que no es necesario, pero cuando tienes entrevistas con gente importante, llego con dos actitudes. La primera es que si yo no hago esas preguntas, nadie más las va a hacer. Y llego pensando en que nunca más vas a volver a ver a esa persona. Entonces, no estás buscando acceso. Y eso lo cambia totalmente. Cuando llegué a entrevistar hace 2 años a Nicolás Maduro, al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, yo sabía que iba a ser la única oportunidad en mi vida de entrevistar a un dictador. He tenido malas entrevistas, pero nunca se me hubiera ocurrido que al final de la entrevista me iban a robar el equipo, que nunca nos han regresado, me iban a quitar las tarjetas de video, que nos iban a detener por horas y luego que me iban a deportar todo por hacer preguntas. Entonces, ¿Donald Trump se portó mejor? Más o menos, porque acuérdate, Donald Trump me saca de la conferencia de prensa con un guardaespaldas más alto que yo. Bueno, todos son más altos que yo. Pero fíjate cómo la actitud autoritaria tanto de Donald Trump como de Nicolás Maduro. No están acostumbrados a que los cuestionen, no están acostumbrados a que los contradigan, y los dos usaron la fuerza para no contestar preguntas. Dime una cosa, volviendo un poco a tu familia, ¿qué crees tú? Porque además le hiciste un homenaje a tu abuelo que nació en el 1900 y mostraste una corbata que él te regaló en uno de los programas. A ver, ¿qué tienes de tu padre? ¿Qué tienes de tu abuelo? ¿Qué tienes de tu madre? En la casa, Mario, y Lourdes lo puede testificar, de alguna forma todos nos rebelamos ante mi papá, que era una persona mucho más tradicional, más conservadora. Recuerdo que cuando yo le dije que quería ser periodista y que quería estudiar comunicación, me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Y recuerdo que al final, antes de que él muriera, afortunadamente pudimos hacer las paces y él veía mi noticiero, Mario, por satélite. Pero en un México en donde no había democracia, en un México donde nos tocó ir a colegios católicos y con un papá tan duro o quizás autoritario en muchos sentidos, no tuve más remedio que hacerme rebelde y periodista. O sea, ¿cómo más vas a poder sobrevivir ante estos esquemas tan rígidos? Y me tocó romper, a mí y a Lourdes y a todos nos tocó romper. Entonces, para ti, ¿cómo viviste lo de tener otros familiares que también se apasionan por el periodismo? Bueno, me parece extraordinario porque no nada más con Lourdes y con Paola nos comunicamos y texteamos sobre lo que está ocurriendo con la familia, cuándo nos vamos a volver a ver y cómo están los hijos, sino que constantemente estamos hablando de noticias, y yo te diría con la mayor honestidad que mis principales críticas son Lourdes y Paola. Cuando tengo momentos difíciles y cuando tengo que tomar decisiones difíciles, mi primer llamada siempre es a Lourdes y a Paola. Siempre es a ellas. Y te juro que he tenido las conversaciones más duras con ellas dos, porque otras personas quizás no se atrevan a decirme la verdad, pero ellas dos me dicen la verdad de una forma brutal. No hay otra manera. Yo sé que ninguna de las dos me va a mentir. Siendo yo un poco de carácter rebelde, quisiera saber cómo se siente usted ante los hechos injustos que se han presentado en estos últimos tiempos en diferentes países, inclusive el nuestro. Bueno, ¿cómo es su postura? ¿Cómo es su sensación desde el alma cuando está enfrente de estos hechos injustos para la sociedad? Déjame tratar de interpretar eso, pero si estamos hablando de América Latina, me parece terrible que en este 2021, 2022,
tengamos dictaduras en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. ¿Cómo enfrentamos eso? Y creo que como periodistas hay muchos momentos en que no podemos ser neutrales. En casos de racismo, de discriminación, de violación a los derechos humanos, de dictaduras, hay que tomar partido. Y para eso sirve el periodismo. Así que creo que lo que nos corresponde es que cuando tengamos la oportunidad de hablar con esas personas o enfrentar a esos gobiernos, hagamos las preguntas más duras y mientras más cortas y al corazón, mucho mejor. ¿Cuál ha sido tu gran éxito periodístico, el que tú dices, esto fue lo mejor que yo he hecho? A ver, los malos son mejores entrevistados y eso lo sabes tú, Mario. Así que entrevistar a Hugo Chávez, a Fidel Castro, a Carlos Salinas de Gortari, a Nicolás Maduro, creo que eso siempre ayuda a enfrentar a Donald Trump. Creo que si algo he logrado es poderle dar voz a otros inmigrantes como yo y esperar que ellos tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Eso en lo positivo, yo creo. Ahora, uno no está exento de errores. Yo públicamente me he disculpado varias veces, cometí un error, lo pensé y me disculpo. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tú tienes esa capacidad de hacerlo también? Porque a lo mejor la rebeldía no te lo permite. No, sí, yo creo, me equivoco muchísimo y nos equivocamos muchísimas veces. Creo que por ejemplo, la pregunta que le hice a Donald Trump cuando lo fui a enfrentar, me parece que fue demasiado larga, no creo que lo debía haber hecho. No estoy seguro si debía haber preguntado sobre la salud de Vicente Fox cuando él era presidente. Siempre he dudado de si eso me correspondía. Trato de evitar preguntas personales. Pero a nivel personal, Mario, ahora que estoy cumpliendo 35 años, quizás mi gran error, yo hubiera querido equivocarme más, experimentar más y haber vivido 2 años en el Tíbet y en la India y en Bali y en otros lados, y creo que eso me lo he perdido. Yo creo que a nivel personal ese es uno de mis grandes errores. Hubiera querido experimentar mucho más. ¿Y el ser papá, qué importancia tiene en tu vida? Porque tienes 2 hijos. Bueno, eso define absolutamente todo. Recuerdo que aquí está Paola y ahorita vas a hablar con ella, pero la primer cana que me salió fue cuando nació Paola. Pero tú sabes, una de las cosas más preciosas del mundo es que una vez que nacen tus hijos, y tú lo sabes perfectamente, el mundo se ordena. Tú sabes que ellos son lo más importante y que una vez que eso es lo más importante, todo lo demás viene después y la vida se hace mucho más fácil. Y Paola y Nicolás. ¿Nicolás también es periodista o qué hace Nicolás? No, Nicolás acaba de terminar en Princeton, está jugando fútbol americano en la Universidad de Berkeley. Y él ha escogido un mundo totalmente distinto. ¿Tú tienes algo de Lourdes o tienes muy poco de Lourdes? Uf. Yo creo que tenemos las canas. Ya. Bueno, entonces voy a... Las ganas de vivir y las ganas de viajar. Creo que somos los más viajados de la familia. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, siga aquí.